Hay personas que dan miedo. Hay situaciones en que la gente no actúa libremente, no se expresa, no tiene iniciativas, porque tiene miedo. Esto pasa en la sociedad, esto pasa también en la iglesia. Jesús no quería tener discípulos movidos por el miedo. Si algo les repitió una y otra vez fue: no teman, no tengan miedo. El antídoto contra el miedo es la fe. Quien tiene fe se siente libre, no teme a nada ni a nadie, porque sabe que está fundado en Dios, en su Señor Jesús. Creí y por eso hablé. En esta oportunidad recibimos en la liturgia una invitación a perder el miedo. Uno de los profetas que gozan de mayor simpatía entre el pueblo cristiano es Jeremías. Además, en algunos momentos nos recuerda mucho a Jesús. El texto que se lee en este domingo 12 del tiempo ordinario del ciclo A y que se proclama es uno de ellos. Pero la vida de Jeremías no fue fácil, hay que decirlo. El delicado momento histórico de su profecía le hace incluso aparecer como traidor. Jeremías fue un profeta marginal y perseguido. Comenzó su ministerio profético muy joven, pero apenas le hacían caso. Sentía dentro de sí una seducción divina, insuperable, pero sufría ante el cuchicheo de la gente que lo traicionaba, las autoridades que lo perseguían y condenaban, los amigos que lo acechaban para abatirlo incluso y vengarse de él. Rodeado por el pavor que le causa la gente, sale de su boca dolorida una de sus confesiones. Le duele en el alma la traición de sus propios amigos. Dice: mis amigos acechaban mi traspiés. Ellos son los que organizan la traición. Esto sigue sucediendo. Hay grupos de acusadores que buscan los traspiés de los demás. En medio de un cerco de insidias tan descarado y violento, impresiona la confianza del profeta. El Señor está conmigo. Asimila ahora vitalmente la que había sido promesa del Señor cuando la llamada: no les tengas miedo, yo estoy contigo. Siente la fuerza del Señor que lo defiende, prescindiendo así el fracaso de quienes son sus adversarios. Hay personas más preocupadas por la mala vida de los demás que por transformar su propia vida. La envidia suele estar en el fondo de esta forma de actuar. Con todo será difícil que quienes hacen estas denuncias se reconozcan envidiosos, pues. Una de las características de la envidia es que es un mal oscuro, que nunca da la cara. Jeremías, sin embargo, no se deja doblegar. Le pueden expulsar del templo, le pueden expatriar, pero él seguirá firme porque tiene la convicción y la experiencia de que Dios está con él, como fuerte soldado, y que todos los demás serán vencidos, completamente vencidos. Dios sigue también con nosotros y por eso podemos escuchar hoy su voz, sentirnos propiedad suya, reino de sacerdotes, nación santa. ¿Sabes qué? La confrontación muerte-vida no es solo cuestión de biología, es también una cuestión interior que tiene en la relación o separación respecto a Dios su criterio de apreciación. Solemos ser demasiado pesimistas respecto al mal de nuestro mundo. Juzgamos la realidad como si no hubiera redención, como si no tuviéramos fe. Es cierto que la humanidad ha tenido unas raíces muy contaminadas. El misterioso pecado de los orígenes enturbió el cauce.
El virus inicial infectó el cuerpo social y personal. El pecado abrió las puertas a la muerte. El pecado es muerte. Rompe, en efecto, en el hombre su unión con la fuente de la vida. La muerte pasó a todos. Todos pecaron. San Pablo descubre esta situación de muerte extendida a todos. Dice que todo eso se debió a uno, el primer Adán. Todos pecaron en el pecado de Adán. Un misterio de implicación solidaria negativa en quien es representado como cabeza de toda la humanidad pecadora. Por la culpa de uno murieron todos. Pero la situación cambió radicalmente con la llegada de ¿quién? De Jesús. Jesús es más poderoso que Adán. Jesús es el antídoto que cura todo el mal. Jesús es la vida. No se puede comparar el pecado con la gracia. La gracia abunda, sobreabunda. Y sí, venido para que tengan vida abundante, inaugura Jesús un ministerio de gracia que se expande por todo lo creado como esperanza de vida y de gloria. Es gracia para todos. Hay formas de hablar sobre la salvación que, aunque parecen muy ortodoxas, en el fondo no creen en la redención, en el poder de la gracia sobre el pecado. Esto sucede, ¿saben cuándo? Cuando se dice que Jesús ya hizo todo por nosotros. Lo que falta ya no depende de Él, sino de nosotros. Se olvida que ese nosotros no funciona si no es movido por la gracia de Jesús. Este es el gran misterio de la gracia. Jesús refundó la humanidad. Ya la humanidad está salvada, aunque todavía no la veamos. El antivirus contra el mal ya está funcionando y de verdad que lo elimina perfectamente. Ya depende de ti. Depende de ti. El temor y la inseguridad, como lo demuestran muchas encuestas, como sucede hoy en día, son el pan de cada día y una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo. No podemos abandonar la casa, no podemos caminar con seguridad en nuestro propio barrio, no podemos ni siquiera confiar en los más cercanos. De todos se duda. La desconfianza ha ganado un espacio en nuestro corazón. Por eso me llama mucho la atención la insistencia del Evangelio de esta oportunidad. No tengan miedo. Y se lo dice a sus apóstoles que realmente corrían graves peligros. Como digo, me impresiona este Evangelio porque Cristo es muy consciente, eso sí, de los peligros que afrontarán sus discípulos, pero también da una seguridad en la buena nueva que se anuncia, en la verdad que se proclama y en el amor en que confiamos. Jesús los exhorta a no dejarse vencer por el desánimo, el temor o las críticas de los hombres. Incluso se entiende como una advertencia a no temer a los grupos armados y a las fuerzas que de una y otra parte surgían, en este caso Roma, para mantener subyugados a los pueblos tributarios y las innumerables rebeliones que buscaban atacar y dañar a Roma. Y en medio de los conflictos, los mensajeros del Evangelio, ¿cómo no tener miedo? ¿Mm? En el Evangelio de este domingo 12 del tiempo ordinario, ciclo A, nos da Jesús unos preciosos consejos para nuestro apostolado. Todo cristiano debe ser un auténtico apóstol, un testigo del Evangelio. Es esencial para cualquier bautizado. Para hacerlo, tal como Jesús quiere, nuestro mismo Señor nos ha dado los siguientes consejitos.
Vamos por ellos. El primero, no les tengan miedo. Jesús nos quiere discípulos. La misión que Jesús confía a sus discípulos o discípulas está llena de dificultades, de peligros e incluso peligro de muerte. Pero no hay que temer a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Lo que le pueda suceder a un discípulo de Jesús está bajo control. El Abba cuida de él o de ella porque ni un cabello de la cabeza cae sin su consentimiento. La buena voluntad del Abba hace que incluso aquello que parece malo, al final sea bueno, sea excelente. Consejo 2. Fuera el ocultismo, todo a las claras. Ahí, quienes traman todo en la oscuridad, utilizan el secretismo, el disimulo perverso para llevar a cabo sus intereses bastardos. Jesús dice que no conseguirán lo que pretenden, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Los discípulos de Jesús no tienen que ocultar nada. Lo que han escuchado en la oscuridad han de decirlo a la luz. Y lo que han escuchado al oído han de proclamarlo desde los terrados. Un auténtico discípulo de Jesús no tiene nada que ocultar, por si acaso. Tercer consejito. Si das la cara por mí, dice Jesús, yo la daré por ti. Es una especie de pacto del Señor con sus evangelizados. Lo que haga el evangelizador por Jesús, lo hará Jesús por su evangelizador ante el Padre, ante el Abba. Jesús muestra una gran radicalidad en esto, porque llega a decir que si alguien lo niega ante los hombres, también Él lo negará ante el Padre. Pero sabemos que esa negación nunca es definitiva. Ya dice otro famoso texto bíblico que si lo negamos, Él nos negará. Si le somos infieles, Él no será fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Lo dice la segunda carta de Timoteo capítulo 2. Léelo, léelo. Las enseñanzas de Jesús se dirigen a sus discípulos y pretenden infundir fortaleza y valor ante el rechazo o la persecución. Cada vez que se invita a no temer, se mencionan los motivos por los cuales los testigos del Evangelio no deben tener miedo. Así, cada una de las expresiones, no tengan miedo, va seguida de una nueva razón. En primer lugar, el Evangelio posee una fuerza imparable y el mensaje que Jesús ha encargado terminará por hacerse público. En segundo lugar, se sitúa a los discípulos ante el juicio final para hacerles comprender que el juicio de los hombres no es definitivo, sino el de Dios. No dependen de la estima que tengan los hombres por ellos, sino de su real fidelidad al amor y a la palabra de Dios. Por último, se establece la mayor seguridad. Estamos en manos de Dios, Padre Providente, cuya solicitud llega a vencer extremos insospechados. El Evangelio, la verdad y el amor de Dios Padre son las razones que Jesús ofrece para seguridad de sus discípulos, como tú y como yo. ¿Y nosotros en qué basamos nuestra seguridad? Construimos fortalezas, ponemos nuestras cerraduras, doble candado y alarma, y terminamos prisioneros de nosotros mismos y con el enemigo dentro de nuestros hogares. Crece entre nosotros el miedo social, la sospecha de todo, la inseguridad y la necesidad de defenderse y buscar cada uno la salida a su propia vida.
pero muchas veces descuidamos lo esencial. Llevamos a nuestros hogares la envidia y el orgullo, la valoración superficial de la persona. Se utiliza la mentira, se engaña y se prostituye. Tememos a los que matan el cuerpo, pero llevamos con nosotros a los que matan el alma. El miedo hace imposible la construcción de una sociedad más humana. El miedo destruye la libertad. El miedo ata y empobrece. El miedo hace eso. ¿Sabes qué? Me cuestiona sobre todo por lo que hacemos todos los días y en especial en el nivel educativo. No estamos educando en los verdaderos valores, en el servicio y en el amor. Desde la infancia se adquieren miedos y complejos, ansias y anhelos que no son los que propone Jesús. Queremos salvar el árbol fumigando solamente las ramas, pero no vamos a la raíz. Cuando un corazón está vacío, ¿cómo podremos convencerlo de que luche por grandes ideales? Cuando se ha aprendido a depender en todo momento de las cosas materiales, ¿cómo pedir que se entusiasmen por el proyecto de Jesús que nos pide amar a todos? Cuando lo que importa es el que dirán. ¿Cómo construir un corazón sincero y recto? La fama, el dinero, el placer son los criterios que van aprendiendo los niños en casa. Y después se sienten desprotegidos, pues no hay dinero suficiente que forje un verdadero hombre o una verdadera mujer. Si no se han sembrado los valores en su corazón. ¿Mm? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Platiquemos con Jesús cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras seguridades, si estamos dando más importancia a los que matan el cuerpo o a los que matan el alma, si hemos entrado en el espiral de la violencia. ¿Qué pensamos cuando Cristo nos dice que no tengamos miedo y nos ofrece como seguridad los brazos amorosos de un Padre providente? ¿Mm? Piénsalo, piénsalo. No tengas miedo. El Señor te necesita como discípulo, discípula. Bendiciones.